Él es arquitecto egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Cursó el nivel de maestría en paisajismo. Tiene una actividad profesional e independiente que ejerce. Es artista plástico, presidente de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de Uruguay desde 2014. Y además, él forma parte de EXCO desde el periodo 2014 al 2018. Y les pido por favor que le demos un fuerte aplauso a Tino, que es la última presentación del día de hoy. Yo voy a presentar el paisaje de nuestro país, de Uruguay, que tiene algunas particularidades en relación a las cosas que conocemos del resto de América. Me gustaría que, a ver si podemos, capaz que lo estamos cargando. Para empezar, un conocido antropólogo, sociólogo, el profesor Daniel Vidar, uno de los fundadores de nuestra asociación, definió Uruguay como un país, como un paisaje de matices. Lo definió como un paisaje de matices, es decir, suponemos que estamos en un país que no tiene ningún elemento paisajístico exuberante, que no tiene ni las montañas, ni la cordillera de los Andes, ni la sierra brasilera, ni la exuberante pampa, o digamos, o el desierto verde de la pampa argentina. Es decir, esta es la imagen de nuestro país. Esta es la imagen que nosotros tenemos del campo uruguayo, donde vemos que no hay elevaciones y donde es una gran pradera que desde los orígenes, o digamos desde las primeras informaciones que tenemos de nuestro territorio, siempre señalan a nuestro país como una gran pradera verde y fértil, como una tierra hermosa de este señor Pérez de Sousa, cuando la hermosura evidentemente en el siglo XVI se vinculaba a la capacidad productiva o agrícola de la tierra. Era un viajero portugués del Imperio Brasileño que lo mandaron a recoger nuestras tierras, a recorrer la costa para ver qué encontraba, y ahí se encontró con la llanura uruguaya y la describe como una gran llanura sin límites, plana como la palma de la mano, surcada por ríos con bosques. Luego Darwin, que estuvo varias veces por la zona, rectifica de alguna forma esa opinión y dice que si él pensaba que Uruguay era plano como la palma de la mano, él ahora reconoce que tiene ondulaciones, que si bien no son montañas, son ondulaciones que le dan un cierto carácter. Si vamos a un poco a la parte general de lo que sería la ubicación de Uruguay. Uruguay es un país en cuña, es un país en forma de cuña, pequeño país en forma de cuña de 176.000 kilómetros cuadrados, entre Brasil y Argentina, que de alguna forma forma parte de lo que sería la región pampeana y chaqueña, donde es una zona de transición, es una transición dentro de un continente americano, continente que de alguna forma vemos que se pliega hacia los bordes, ¿verdad? Uruguay, este es el mapa de Uruguay, donde vemos claramente que es un país triangular, donde los dos límites terrestres son límites fluviales, y tenemos un gran frente acuático, que es una de las características que van a determinar nuestro paisaje. Las ondulaciones son muy pequeñas, la máxima altura está por esa zona, que son 514 metros, y el resto es un país realmente plano. Cuando dentro de ese país plano, a ver si podemos cambiar, dentro de ese país plano tenemos otra característica importante, me pasé para atrás, perdón, que Uruguay forma parte de lo que sería la cuenca del Río de la Plata junto con el río Uruguay, el Paraná y el Paraguay. Eso lo hizo estratégicamente muy importante en un momento en que estábamos en zonas donde buscaban oro y plata y no encontraban.
Entonces aquí estamos en una situación geográfica interesante donde a través del río llegamos hasta el interior del continente americano. Incluso hay versiones que Río de la Plata se refiere a la plata de contrabando que sacaban de Potosí por el río. Esta situación la vamos a ver que aquí claramente dentro del frente de Uruguay está Buenos Aires en Argentina y está Montevideo, que van a ser los dos puertos que van a estar en litigio permanente desde su fundación, y Montevideo va a ser la manzana de la discordia entre el imperio portugués y el imperio español. Si vamos un poco al tema de la idea de la charla es, ya les hice una referencia rápida a lo que sería la parte física, para presentar un poco físicamente nuestro país, y ahora me gustaría pasar a la parte humana, a los efectos de poder juntar las dos cosas y poder hablar de lo que es el paisaje uruguayo. Uruguay tiene una característica en América que en su momento se consideró muy positiva, hoy ya está más en discusión, que es un país que no tenía población indígena. Es decir, la población indígena en Uruguay era muy chica, eran pueblos nómades, pueblos cazadores y recolectores, que no dejaron en el territorio ninguna traza importante, sí, digamos, en lo que sería la cultura oral o alguna costumbre. Pero podemos decir que todas las tribus que eran tribus guaraníes, fundamentalmente, no fueron como las tribus de Mesoamérica que empezaron a estructurar el territorio. Uruguay fue un país armado por los europeos. Es decir, esta frase que es de Alejandro Dumas, el de los mosqueteros, es muy claro, ¿no, verdad? Es decir, Montevideo siempre miró más hacia Europa que hacia el interior. Es decir, los primeros pobladores de Uruguay fueron españoles, algunos portugueses, por el problema de la lucha entre los imperios, y porque fue fundada en el extremo contra Argentina Colonia, que fue una colonia del Sacramento, que fue una colonia portuguesa, y después se funda Montevideo. Por eso digo, la primera población es española, después vienen italianos, y después en la segunda, en la mitad del siglo XX, empieza toda la otra colonización europea. Para seguir hablando del tema de población, es claro que Uruguay está poblado también hacia los bordes. Toda esta zona central, que es lo que nosotros vamos a llamar la pradera, que es lo que de alguna forma define nuestro país, la pradera llega a tener 1 o 2 habitantes por hectárea. Y la zona de la costa recoge prácticamente el 65% de la población. Cuando en un censo que se hizo a los efectos de investigar cómo la gente sentía su origen racial, los resultados son esos, ¿no? Quizás no esté bien hablar de racial, pero bueno, los resultados son esos. El 91% de la población se siente descendiente de europeos, hay un 8% de afrodescendientes y un 5% de población indígena. Esto no suma 100 porque hay gente que tiene 2 orígenes. La población afrodescendiente es interesante porque Uruguay tuvo el regalo de la corona española de ser un puerto negrero. Entonces por Uruguay entraron gran parte de los esclavos que iban a trabajar a las minas del centro de América. Por eso la población afrodescendiente en Uruguay tiene un porcentaje importante y tiene una cultura que también ha mantenido. Cuando tenemos que definir el paisaje, que yo lo entiendo como una construcción cultural, entramos a pensar cuáles son los elementos del territorio que definieron la identidad, como decía el colega uruguaya, y cuáles son los elementos más importantes que nos permitirían clasificar de alguna forma
el paisaje uruguayo. Y entonces nosotros aquí definimos, justo junto con mi socia que no apareció en la primera lámina, definimos 3 aspectos a tratar que pensamos que son los más importantes que encontramos desde dentro de ese panorama de paisaje, de paisaje de matices que hablaba Vidar, es decir, que estamos en un país sin grandes estridencias, donde todos son matices. Para nosotros, más que matices, el término es detalles, es decir, porque el detalle tiene más identidad y se puede analizar más que un matiz. Definimos el paisaje de la pradera, aquella pradera inmensa que hasta el siglo XVI y principios del XVII estuvo deshabitada, estuvo prácticamente en una pradera virgen con pastos muy altos, y que en el siglo, a fines de 1500 y pico y 1606 o 1610 empiezan a introducir la ganadería. La ganadería, hay muchas versiones de cómo se introdujo, porque por un lado se habla de que se introdujo por el lado de los jesuitas del sur de Brasil, por otro lado que venía de las estancias del otro lado del río Uruguay, de las estancias de Argentina, pero digamos, como hecho simbólico, se define que el ganado vacuno lo trajo a Uruguay Hernán Darias. Hernando Arias de Saavedra era un gobernador español de Santa Fe, que vio como posibilidades de expandir su estancia, tirar las vacas para el otro lado. Evidentemente, ese ganado que entró en una zona fértil, con muchas aguadas, con un pasto verde, el 80% del territorio uruguayo es pradera, solo el 5% es pradera, digamos, el 80% es productivo, solo el 5% son bosques. En la época colonial, digamos, hoy son un poco más. Ese ganado tirado en Uruguay se reprodujo, al no tener ningún predador, a un nivel muy importante. Tal es así que esa zona se llamó la Vaquería del Sur, es decir, donde lo cual también de alguna forma eso entró a formar parte de nuestra idiosincrasia. El uruguayo no es cultivador, no es pescador, porque siempre tuvo la carne a mano, que era la proteína más fácil de encontrar que tenía, la proteína más fácil de encontrar que tenía. La introducción del ganado, según ciertos autores, Vidar dice que fue la primera transformación ecológica de la pradera, porque las vacas, a través de la poda dental, iban seleccionando las especies que iban prosperando en la pradera, es decir, la pradera fueron prosperando las especies más rápidas frente al permanentemente poda de la masticación. Por el otro lado, hubo un trasplante de semillas vía intestinal, un movimiento de la tierra por el propio caminar de los animales y también una fertilización por la búsqueda. Eso hace que la pradera original ya no exista y hoy sea una pradera más llana, quizás con mucho menos especies. Esa pradera dio origen a un paisajes, que es el paisaje de la estancia cimarrona, que lo vamos a declarar. El otro paisaje, que es un paisaje construido muy importante, que se construye en Uruguay a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando cambia la sensibilidad del hombre hacia el mar, cuando el mar ya no es más aquel lugar al cual hay que temerle, que solo entraban los marineros, que se usaba para tirar las basuras de la ciudad y que se usaba para mirarlo de lejos. Cuando esa sensibilidad cambia a que el mar es posible usarlo como disfrute y es posible usarlo como vida natural, en ese momento se empieza a construir toda la franja costera y se genera el gran paisaje de la frontera del agua, que para nosotros es lo asimilable al paisaje urbano.
Y aquí se crea la primera dicotomía importante en nuestro país, que es la lucha entre la ciudad y el campo, que pautó toda nuestra historia. Que generó diferentes mentalidades, que generó los partidos políticos que alternativamente fueron gobernando el país y que, de alguna forma, la zona urbana fue la zona más progresista por la cual entraron todas las ideas europeas, mientras que la zona rural se mantuvo siempre más conservadora. Hay autores como Barrar y Nahum que hablan de civilización y barbarie para referirse a la diferencia entre el campo y la ciudad. Vamos a pasar a la otra. ¿Qué quiere decir cimarrona? Cimarrona quiere decir aquello que se asilvestra, que se tira al campo y que nadie lo cuida y que por sí solo se desarrolla. La base de la estancia cimarrona, que fue la estancia de toda la época colonial y hasta bien entrado el siglo XX, era una estancia en la cual no había ningún tipo de tecnología, donde el ganado pastaba libremente. Lo único que se aprovechaba del ganado era el cuero. Solamente se consumía la carne que consumían los que faenaban las vacas, y surgieron ese tipo de personajes que se dedicaban a esa tarea. O sea que la estancia cimarrona son el ganado silvestre metido en la gran pradera. Esa estancia cimarrona dio lugar a un personaje que para nosotros es muy importante, que es el personaje del gaucho, que es importante por su función en su momento, sino también que es importante por lo que implica como culturalmente en la construcción del paisaje rural. Es decir, el gaucho era un mestizo, generalmente, un mestizo de indios y coloniales, de negros y coloniales, de españoles, que era muy hábil en todas las tareas del cazar, lazar, errar no, es decir, todas las tareas del campo en esa estancia cimarrona. Era un personaje prácticamente nómade también, que no tenía lugar porque era contratado safralmente para las tareas que necesitaba. A nosotros nos quedó esta imagen del gaucho, que es la imagen que desarrolló Juan Manuel Planes, que fue un pintor nacional, una imagen muy romántica, muy rusoniana, de la felicidad de vivir al aire libre, que no tenía nada que ver con la imagen del gaucho cuando todos estos cuadros son de 1800. Cuando el gaucho ya era un desplazado, un paria, un tipo que perseguido por la sociedad era un tipo sin lugar fijo. Sin lugar a dudas, el arte crea el paisaje. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y en Uruguay también tenemos pintores que han contribuido a crear esa imagen de la estancia y de la estancia cimarrona que todos tenemos en nuestra cabeza. Es decir, por un lado tenemos a Figari, que es el de la izquierda, con sus escenas campestres, con el ombú, con la fitolaca dioica perdida en un campo sin ningún tipo de accidente geográfico. Y por otro lado tenemos también está Figari en la otra versión, que relata de alguna forma la vida colonial de esas grandes estancias donde estaba el señor, generalmente europeo, rodeado de sus sirvientes y esclavos y demás. También tenemos, este es un pintor contemporáneo, Cunio, que también nos maneja la misma escena del campo solitario con algún rancherío perdido, que esa es un poco la imagen que nosotros vamos teniendo de lo que sería esta estancia cimarrona. En
1870, si no me equivoco, 74, concomitantemente con lo que pasa en Inglaterra, surge la ley de alambramiento de campos. Es decir, el campo se empieza a alambrar, aquella gran vaquería se empieza a parcelar, cada uno es dueño, sabe claramente hasta dónde llega su terreno y cuáles son sus animales, y eso permite una modificación productiva importante en el campo, y pasaríamos a lo que se llamó la estancia criolla, la estancia que ya trabaja con genética, la estancia que se empieza a preparar para exportar. Pero esa estancia que tecnológicamente significó mucho para el Uruguay, desde el punto de vista paisajístico no implicó ningún cambio, ¿no? Es decir, desde el punto de vista paisajístico no implicó ningún cambio. Tenemos que pensar que ya estamos en una época en que Uruguay, una vez salido de la hegemonía española, pasa a ser, digamos, pasa a ser un peón del imperio inglés, ¿no? El cuero se exportaba para las correas de las máquinas de la revolución industrial. Los ingleses armaron todo nuestro país, armaron las redes ferroviarias con un criterio estrictamente extractivo para sacar todo por Montevideo. Después pusieron todas las compañías del gas, del agua, de la luz, todo eso se fueron de los ingleses, los primeros bancos fueron de los ingleses. O sea que el siglo XIX, después de la independencia, hasta entrado el siglo XX, es decir, fuimos súbditos, de alguna forma, súbditos económicos del Imperio Británico. Cuando decíamos, por ejemplo, que toda la superficie del Uruguay era fértil, que había un 80% de la superficie del país que era fértil, solamente el 5% de esa superficie eran estos montes nativos que había visto aquel portugués en el siglo XVI. Este monte nativo no era apto para la ganadería, porque no es muy fácil, los animales se perdían, no se podían resguardar. Entonces empiezan los primeros signos de forestación, sobre todo con eucaliptus para hacer montes de abrigo, y ahí empieza a cambiar un poco la imagen del campo. Pero sin lugar a dudas, la gran transformación paisajística del campo uruguayo se produce con la introducción de la forestación. Hoy la forestación a nivel industrial para las plantas de pasta de celulosa que tenemos ocupa cerca del 10% del territorio. Y ha cambiado notablemente todo lo que es el interior de nuestro país, entrando a hacer un paisaje netamente diferente y de alguna forma impactante también, ¿no? Además de la forestación tenemos los aerogeneradores, que es el otro elemento que ha entrado a cambiar la imagen de nuestra campaña. Es decir, y acá hacemos una reflexión pensando de que evidentemente tenemos que empezar a cambiar nuestros criterios estéticos sobre el paisaje, porque hay cosas que entraron para quedarse en nuestro paisaje, como son los aerogeneradores, los colectores solares, que son elementos que vamos a tener que integrar a nuestra estética de diseño, a los efectos para que no se vayan. O sea que, de alguna forma, ese es el planteo que hacíamos de uno de los paisajes idiosincráticos del Uruguay, que es el paisaje de la campaña, que genera toda una ideología de la vida rural, el pensamiento gauchesco, que todo eso hoy se mantiene a través de una cantidad de manifestaciones y una cantidad de fiestas folclóricas. El otro paisaje de lo que nos interesa hablar es el paisaje de la formación, que es un paisaje netamente construido, que es el paisaje de la costa. Entre esta punta y esta punta hay aproximadamente 600 y pico de kilómetros. 630, 640 kilómetros. Es más de lo que hay, por ejemplo, en la frontera con Brasil. Toda esta costa
toda esta costa es una sucesión de ensenadas y playas con puntas rocosas. Prácticamente toda la costa es utilizable para el placer, para la playa, y a pesar de que se van armando puntas y ensenadas, no se pierde la continuidad de todo ese frente acuático, que obviamente lo dividimos a los efectos de su estudio desde Montevideo al este y desde Montevideo al oeste, porque son zonas netamente diferentes. De Montevideo al oeste es lo que podríamos llamar la zona más urbanizada del país, donde vive casi el 65% de la población. Y volvemos a insistir con el tema, es un paisaje totalmente construido. Para el lado del oeste, digamos, para el lado del límite de Argentina, tenemos algunos elementos interesantes. Tenemos algunos elementos interesantes que no aparecen al otro lado, como son, por ejemplo, estas barrancas, que son sobre el Río de la Plata, que es un elemento interesante desde el punto de vista paisajístico en la costa norte. Es muy importante en esa producción, en esa construcción de la costa uruguaya, lo que nosotros llamamos los paisajes de diseño, es decir, aquellos paisajes hechos con la intencionalidad de ser usados para cierta cosa, en este caso turismo, para lo cual que después generan toda una secuela a su alrededor. Esta es la estancia Anchorena, que es uno de los primeros parques uruguayos. Anchorena era un rico hacendado argentino que tenía una estancia cerca de Colonia y que cuando se murió se la regaló al gobierno. Es muy interesante, es un planteo de un paisajista alemán, no va a existir mucho, muy interesante, pero también es interesante porque ha mantenido todo el bosque ribereño, que es una cosa, sobre el río San Juan, que es una cosa muy linda. Colonia de Sacramento, que ustedes la deben haber visto en algún lado, que es patrimonio de la humanidad, es en la otra punta del Uruguay, es el primer asentamiento urbano que tuvo Uruguay, que es un asentamiento portugués. Cuando vamos hacia la costa del este, no sé si nos ubicamos de Montevideo hacia el este, en el límite contra el Brasil encontramos estas formaciones, que esto parece el Sahara. 0 minutos, ya terminé. La construcción de la costa fue la lucha contra las dunas. Estas dunas móviles fueron plantadas en toda su extensión a los efectos de transformar la costa en un lugar habitable como querían los inversionistas. Punta del Este, Piriápolis, otro paisaje de diseño, Piriápolis de nuevo, la visión típica de la costa uruguaya. Los pinos implantados son pinos mediterráneos, en Uruguay no hay pinos, plantados sobre la arena. Esta es el gran triunfo de la habitación de la costa, que es la ciudad de la costa, que son 30 kilómetros de costa, sobre el Uruguay. Y sobre este punto, terminaríamos aquí, me interesa una sola reflexión. La habitación de la costa o el paisaje costero uruguayo es como un anhelo de libertad del pueblo uruguayo que siempre quiso vivir cerca de la naturaleza. Y ese anhelo de libertad fue respetado desde sus orígenes, porque toda la costa uruguaya es de libre acceso. Generalmente hay rambla por todos lados, es el primer paseo de nuestro país y no hay ninguna playa privada en todo el Uruguay. Eso es una concesión democrática que hemos logrado mantener. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero hoy hemos hablado de Montevideo, que Montevideo es muy importante.